Muy buenos días, bienvenidos a todos a esta 19 Junta Anual de Socios de UCNCS América, UCNCS Global, que es la número 19, y estamos en nuestro 23 aniversario. Bienvenidos a esta que es la segunda parte de la Junta Anual. Tuvimos la semana pasada la semana de capacitación, donde estuvimos 3 días en todos los aspectos técnicos, como son las IFRS, la ISQC1, las ISAs, las NIAs. Y bueno, fue una semana muy intensa, con paseos en sábado y domingo, con nuestros visitantes del extranjero. Y ahora, había personas que me decían que si ya había acabado. No, apenas vamos a empezar hoy. Hoy empieza la segunda parte, que es lo que llamamos la Junta Anual de Socios, donde nos visitan todos nuestros amigos del extranjero. Pues tenemos abierta, visitantes, ¿no? De abierta, por favor. Europa, Asia, Latinoamérica, desde luego aquí de México. ¿Ok? Quiero ante todo, ahorita, a los que están ahorita presentes, dar la bienvenida a todos los socios del extranjero. Los voy a mencionar a todos, algunos son por primera vez, algunos ya por muchos años, ¿verdad? Entonces vamos a darnos la bienvenida, si gustan al final les damos el aplauso a todos, a Víctor Herrera y Guillermo Logroño de Guayaquil, Ecuador, ¿verdad? Bienvenidos. Marán Caballero, que viene de Hong Kong y China, por allá, no veo bien, cosa que no veo bien, Abner Ramírez y Ana Ventosilla nos visitan del Perú, de sus diferentes despachos. Franklin Erasme de República Dominicana, Andrés Fiorilo de Argentina, Carlos Castro de Venezuela y la colonia Álamos en México, Rani Andreu de Cyprus, de Chipre, Dubái, Rumania, Grecia e Inglaterra, y bueno, acá somos de México, ¿verdad? Ah, perdón, ¿vienes de? Ah, sí, bueno, sí. Ah, bueno, Estado de México. Hermana República del Estado de México. Ok, muy bien. Entonces, bienvenidos a ellos. Vienen más socios del extranjero que están por bajar de sus habitaciones. Muy bien. Entonces, ahora pues vamos a empezar esta junta anual. Tenemos preparado desde hace un año el tema de la junta anual. Como ustedes saben, es la actualización de todos los socios en los aspectos económicos, financieros y de integración de recursos humanos, y el trabajo en equipo a través de la asamblea, comités técnicos y de un informe anual que presentamos. Casualmente o afortunadamente, el tema principal en la junta, que es la parte económica, ¿cómo se puede decir? Se catapultó ayer en la noche con una noticia que seguramente todos ya saben, que ya tenemos el acuerdo del NAFTA 2.0 o otro nombre que hoy le están poniendo. Así que, de hecho, nuestros expositores tuvieron mucho trabajo en poder matizar eso en sus presentaciones. Todavía ayer en la noche recibimos los últimos cambios, porque pues esta noticia no es lo mismo que haya acuerdo a que no haya acuerdo, y esta junta, como ustedes saben, es mundial, pero esto se está tomando como un referente a nivel mundial en las negociaciones con Estados Unidos, que aparentemente sí son posibles, ¿verdad? Parecía que no, sí es posible negociar. Ese es el arte de la negociación, ¿no? Y ese es el verdadero arte de la política. Muy bien, entonces, pues con esto ustedes podrán ver su agenda, está muy nutrida, vamos a tener que ir un poquito con el reloj y ir dando los pasos firmes para que se vaya cubriendo todos los temas. Muy bien, entonces vamos a empezar. El primer tema que tenemos en la agenda le llamamos Back to Reality. Perdón, bueno, por respeto a nuestros visitantes de otra habla, voy a hacer así muy rápido resumen. Welcome also to Rania Andreu from Cyprus. You are very welcome. She's here since Friday night, and she was accompanying us to the tours in the weekend, and she comes from very far. He took almost a one-day flight to Mexico,
and very welcome, and hello to Mr. Atos Futis also, and all your partners. Okay, so vamos a empezar. Debo decir que estamos conectados por las páginas de la firma, en UCNCS América en español, en UCNCS Global en inglés, con el apoyo también de todos nuestros asociados, hay traducción simultánea, tenemos a nuestros asociados de ASTLTV que están transmitiendo en vivo, a los también asesores de Abarca Traductores que nos están apoyando en la traducción simultánea, y a todo nuestro staff que ya presentaremos al final de la junta. Ok, también tenemos la presencia de Estrategia Intelectual, que también está grabando en vivo, y bienvenidos todos. Muy bien, entonces empezamos. El primer tema es Back to Reality, regreso a la realidad. El año pasado, nuestro querido amigo, asociado y colega, el ingeniero Hugo López Araiza, nos hizo unas predicciones, vino con el turbante y dijo, esto va a pasar en el mundo. Hoy en día parece que se cumplieron casi todas. Entonces ahora le pedí de favor que nos dijera, bueno, ya fue el shock, ahora ¿dónde estamos parados y para dónde vamos? Lo voy a presentar brevemente. El ingeniero Hugo López Araiza Vega es ingeniero mecánico de la Universidad La Salle. Desde luego es el líder, para mí, líder moral de AOTS en México, que es la Association of Technical Scholarship de Japón, y él fue un impulsor muy grande de esta organización, mucho tiempo, muchos años, y por eso también lo reconocemos mucho. Él ha practicado el Ikebana, la ceremonia del té, cerámica de alta temperatura, bonsai, aikido y kendo. Yo diría que es de las personas que conoce mejor la cultura de negocios y la cultura en general de Japón aquí en México. Tiene una serie de cursos allá en Japón, en AOTS y en otros lugares. Es pionero en la enseñanza del Soroban en México, ha escrito 10 libros de enseñanza del Soroban, es el expresidente de la Asociación de Exbecarios de AOTS México-Japón, fundador del México Kenshu Center, presidente de la Asociación de Amigos México-Japón, presidente del comité organizador del torneo matemático Tomate, y obviamente pues ha visitado Japón, aquí dicen 20 ocasiones, creo que son más. Entonces, bueno, pues vamos a darle el micrófono a nuestro amigo Hugo López Araiza y que nos diga para dónde estamos parados y para dónde vamos. Gracias. ¿Dónde estamos parados? Porque para dónde vamos, se los dije hace un año, ¿no? Entonces vamos a ver cómo estamos ahora y les agradezco mucho que me permitan a un ingeniero estar frente a unos contadores platicándoles cosas que no tienen nada que ver ni con la economía, ni con la contaduría, ni con la ingeniería. Simplemente es una visión de cómo veo yo el mundo y qué es lo que está sucediendo. Entonces, una vez más, como todos los años, les agradezco mucho su presencia. Primero, antes de comenzar, el año pasado comenzamos con un aviso de seguridad y que se los quiero repetir. Acuérdense que hace un año estábamos recién los sismos del 19 de septiembre y fue el 25 de septiembre cuando tuvimos la reunión y desgraciadamente vivimos en una zona sísmica y ahora nos está temblando a cada rato en todas partes. Tenemos un sistema de alerta sísmica que suena en caso de que el sismo sea en las costas de Oaxaca o Guerrero y tenemos un minuto para evacuar. Un minuto para evacuar antes de que comience a temblar, cuando suenen las alarmas. Que la evacuación asistir a una zona de seguridad. La zona de seguridad del hotel es por esas escaleras, quiero que todo el mundo las visualice, por favor, ¿sí? En caso de que suene la alerta sísmica o que sientan que tiembla, salgan en orden, no se precipiten, los edificios no se caen luego, tardan un ratito en caer. Sí, de veras, tenemos filmaciones de que después de que terminó el sismo todo estuvo vibrando un minuto y después se caían los edificios, vaya, no se caen así inmediatamente. Pero sí es más fácil que nos tropecemos y tengamos algún tipo de percance en la evacuación a que nos quedemos aquí sepultados, ¿sí? Entonces, lo único que les suplico es que vean por dónde es la ruta de evacuación. Hay una escalera, allá afuera hay un estacionamiento, el punto de encuentro es el estacionamiento en medio. No se les vaya a ocurrir salir a la calle es muy peligroso, muy peligroso. Hay coches, hay camiones, hay postes, hay cables de luz, se pueden caer, se pueden electrocutar, puede haber muchos accidentes, ¿sí?
inclusive toda la fachada del edificio es de vidrio, si nosotros salimos se pueden caer los cristales y nos pueden matar. Entonces, muy peligroso a la fachada, la parte de afuera. O sea, por favor, evacúen por acá. De hecho, bueno, ya que lo mencionas, lo olvidé, en las noticias de hoy salió que a las 12 del día en punto van a hacer una prueba de las bocinas que anuncian los sismos. Entonces, digamos que no se espanten, es solamente una prueba. Hubo un simulacro el 19 de septiembre y el 25% de las bocinas no sonaron, ya las repararon supuestamente y van a hacer una prueba de ese sonido, ¿no? Entonces, no es para hacer simulacro, es simplemente para probar que sirva, ¿ok? Si hubiera algo en otro horario, seguramente sí lo sería, esperamos que no, pero bueno, hay que estar preparados, ¿no? Adelante. Okay, entonces, si gustan a las 12, hacemos el simulacro de evacuación para que vean lo que se siente, ¿no? Sí. Entonces, bien, entonces vamos a comenzar. El regreso a la realidad. El año pasado la conferencia se llamaba Futurología, algo así por el estilo, ¿no? Y hice varias predicciones. Entonces, ¿se acuerdan que tenía una bola de cristal? Viene con turbante y en la bola de cristal comenzamos a ver qué era lo que iba a suceder en el mundo. La primera predicción fue fin de los Chicago Boys, que durante 30 años estuvieron gobernando nuestro sistema económico mundial, y yo no les echo la culpa a ellos, ni muchísimo menos, simplemente las cosas han cambiado en 30 años y por lo tanto se necesita un nuevo cisma económico. Entonces, predije el fin de ellos, y aquí en México le decía que yo apostaba que Alejandro Díaz de León fuera el gobernador del Banco de México, y sí lo logró ser, ¿sí? Y que José Antonio Meade iba a ser secretario de Hacienda y Crédito Público. El hombre se lanzó como candidato a la presidencia de la República y ahorita es un desempleado, ¿no? Entonces, no me hizo caso, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó? Le vi a la primera predicción, a la segunda no, ¿ok? La segunda predicción, fin del neoliberalismo. Entonces, les comentaba que James Tobin hace 30 años desarrolló un importante aporte para el estudio de los mercados financieros y elaboró teorías para explicar cómo los mercados financieros afectan el consumo de la gente y las decisiones de inversión. Y yo estaba viendo cómo posiblemente fuera por allí que íbamos a comenzar a tener nuestro cisma económico, dado que tanto Díaz de León viene de la misma escuela de Tobin, que es Yale, y también la secretaria del Tesoro en Estados Unidos también era de Yale, ¿no? Entonces, digo, va por allí la tendencia. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la realidad? La realidad, ¿qué es esto? Francia, Estados Unidos y México, en los últimos 2 años, ¿sí?, han votado por candidatos carismáticos sin respaldo partidista tradicional. Esta es una cosa bien importante. Lo que estamos viendo también es un cisma en la parte política. Ya no estamos creyendo en los políticos tradicionales, ya no estamos creyendo en las formas ortodoxas de llevar la economía, ni tampoco de llevar las finanzas, ni de llevar la política. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Una cosa muy curiosa, que es esta. Todos los candidatos son muy carismáticos, muy simpáticos, muy agradables para los ojos de los que votaron por ellos, ¿no? Pues, sin embargo, no tienen nada de experiencia, nada de experiencia. Vamos a ver, primero, Donald Trump. Fíjense, Donald Trump usó, aquí está la palabra, usó al Partido Republicano para lograr la presidencia, después de haber fracasado en el intento con los partidos demócrata y reformista. El señor, nomás hay 3 partidos en Estados Unidos, pasó por los 3 hasta que logró su objetivo con el Partido Republicano. No tiene experiencia gobernando. Aquí les voy a contar, les voy a decir una cosa que es bien chistosa, pues. El hombre nunca se ha subido una bicicleta, ¿no? Nunca ha estado en un avión privado, en un avión comercial, siempre ha estado en aviones privados. Vamos a este comentario quiero que recuerden. Si nunca ha estado en un avión comercial, siempre en aviones privados. Su nivel es completamente hasta arriba, él ve las cosas desde arriba, ¿sí?, y cree que a billetazos se arregla el mundo. Es como él ve, es su visión del mundo, de Donald Trump. Tenemos a Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, fíjense qué carrera tan rápida, tan vertiginosa. En 2014 fue nombrado ministro de Economía,
hace apenas 4 años, el 6 de abril de 2016, funda su propio partido que se llama En Marcha, de corte populista, 2 años después, porque se ve que en los partidos donde estaba militando, pues no le alcanzaban para sus ambiciones, entonces decide formar su propio partido, y el 7 de mayo del 2017 gana la presidencia de Francia con el 66.1% de los votos. Es impresionante, impresionante. Nadie le daba ninguna oportunidad, ninguna, y fue apenas en 3 años. Un candidato que salió de la nada. ¿Y ustedes se acuerdan por qué era famoso Macron? ¿Quién recuerda por qué era famoso Macron? ¿Qué es lo que más acuerdan de Macron? Porque al amor de la política de él no se acuerdan de nada. ¿Pero de qué se acuerdan de él? Por la esposa, ¿no? Era famoso porque su esposa tenía 20 años más que él y que era su maestra y que de estudiante se había conocido y que una historia de amor. Y toda la campaña se la pasaron hablando de lo amoroso que era Macron con su mujer, ¿no? Eso fue la campaña de Macron. Hasta ahorita tiene serios problemas, pues porque pues no es tan fácil andar hablando, ¿no? y gobernar. Ahorita tiene serios problemas. Y ahora tenemos a Manuel Andrés López Obrador, nuestro eterno candidato, 3 veces candidato desde el año 2006, fue la primera vez, 2012 y ahora en 2018 se volvió a lanzar, ¿sí? Militó en todos los partidos políticos, 13 partidos políticos, es decir, brincó por todos. En ninguno lo dejaron subir porque siempre pues el escalafón decía que al que le tocaba era el otro, ¿no? Lo lanzaban él como candidato, pero siempre afianzando a los que estaban abajo. No les interesaba que ganara en las elecciones, sino simplemente meter gente en los congresos, para que aquí en México el sistema político dice que entre más congresistas tengamos, pues más presupuesto tienen los partidos. O sea, los partidos lo que les interesa es tener congresistas. Entonces, lanzaban él como candidato, sabiendo, sin apoyarlo para que ganara, simplemente para que ganaran los congresistas, y así tener dinero, ¿no? Y ya como está. Desde el 2006 no trabaja el señor, no tiene ningún empleo, ¿no? Se le ha dedicado desde el año 2006 a recorrer el país, dice que lo ha recorrido 5 veces, todos los pueblos, todo lo ha recorrido en camión, nunca en avión, ¿sí? Nunca en avión. Siempre en camión agarraba su camioncito y vamos pueblo tras pueblo, por todas rancherías, y pues claro, en todo lugar lo conocía. La forma en que logró ganar fue, ponía la imagen de él junto con la imagen del candidato local, un desconocido don nadie. Entonces todo el mundo votaba por Andrés Manuel, que él conocía, ¿no? Y el candidato local, pues ganaron así el 50% de la votación, en general de alcaldías, de gobernaturas, de diputaciones y de senadurías. Tienen más del 50% en las 2 cámaras, tienen poder ahorita para poder legislar lo que quieran, ¿no? Pueden hacer lo que quieran, tienen el poder total en México. Les faltaban unos cuantos votos, además de eso sale diciendo de que va en contra de la corrupción, y hace un par de semanas el gobernador de Chiapas, de otro partido que es el Partido Verde, se lanzó también como diputado, lo invisten como diputado, pero estaba como gobernador en permiso, pues, ¿no? En licencia. Entonces, toma la diputación, pide licencia como diputado y regresa a su gobernatura. Pero para eso tenía que pedir permiso al Senado para poder regresar a su gobernatura. El Senado, que la mayoría del partido de este señor, ¿no? Se lo negó. Y a las 2 horas, el partido del gobernador de Chiapas le cedió 5 diputados para que se cambiaran de partido, para tener la mayoría absoluta, ¿no? Y automáticamente ya se regresó a su gobernatura para terminar su gobernatura y después regresar de senador, ¿no? Entonces, él ha dicho por muchos medios que él es incorrupto y puro y santo, y sin embargo sus acciones no lo demuestran, ¿no? Otra cosa aquí bien importante es que el 9 de julio del 2014 Morena obtuvo su registro en 14 y el 18 de julio ganó las elecciones pues, con el 53% de los votos, que hace muchísimos años no sucedía, hace muchísimos años. Todos los últimos
3 presidentes han ganado con el 34, 35% de votación, nadie con más del 50%. Estamos volviendo a los tiempos antiguos de México, ¿sí? ¿Por qué ganaron las elecciones? Esto es lo que a mí me trastornó, ¿no? ¿Por qué estos 3 personajes completamente extraños para la política que normalmente nosotros estamos acostumbrados, la forma de hacer las cosas, por qué ganaron, ¿no? Eso es lo que a mí me tiene quitándome el sueño. ¿Cuál es la razón por la cual ganaron ellos? Les voy a decir un poquito cuál es mi explicación. Primero vamos a hacer un poquito de historia. Tenemos a Karl Marx en el siglo antepasado, reduce al ser humano a un simple elemento más, ¿sí?, dentro de la cadena productiva, que tiene el mismo valor en los estados financieros que una máquina, mueble o automóvil en una empresa. Ustedes los contadores lo saben mejor que nadie, ¿no? Un puntito más y ya. Pierde el humano su identidad y se convierte en un medio de producción. Se cosifica, se vuelve un objeto. ¿Okay? Eso es lo que hace Karl Marx. Y lo hace con un libro que se llamó El Manifiesto del Partido Comunista, que no fue escrito de su propio ronco pecho, sino que fue un pedido. Fue a pedido, fue muy curioso, pues. Léanlo, ahorita si lo vuelven a leer, van a ver cómo hay muchas cosas que todavía son vigentes, ¿no? Pero básicamente lo que sucede es esto. ¿Qué es lo que sucede? En 1891, cuando se da cuenta el Papa, en aquel entonces, León XIII, de que ya el ser humano pierde su dimensión humana, saca una encíclica que se llama Rerum Novarum, ¿sí?, y precisó los principios para buscar la justicia social en la economía y en la industria, ¿sí? Las puso. Debía de ser así, una encíclica, como ustedes saben, es una carta que el Papa, que es el obispo de Roma, que es el máximo jerarca de la Iglesia Católica, lanza al mundo, dando su opinión de lo que está sucediendo en ese momento. Esa es una encíclica. No tiene ningún poder político, no tiene ningún poder de ningún tipo, los católicos ni siquiera la leen, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, esta carta lo que sacó fue los principios para buscar la justicia social, la economía y la industria, y además le devuelve la dignidad al hombre, lo vuelve otra vez hombre, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Seguimos con la historia y resulta que Henry Ford fundó Ford Motor Company en 1903, ¿sí? Es el padre de las cadenas de producción modernas utilizadas para producción en masa. Convierte al hombre en un engrane de la cadena de producción. Aquí hay dos anécdotas que les quiero comentar. La primera, Henry Ford decía, ustedes pueden comprar un Ford T de cualquier color que sea negro, ¿sí? Es decir, todo lo estandariza, todo lo estandariza. Segundo, hay una película que se llama Tiempos Modernos, de Charles Chaplin, no sé si alguna vez la han visto, en el cual Charles Chaplin hace un recuento de lo que está sucediendo en las cadenas de producción, y me acuerdo mucho de Charlotte, que está dentro de una cadena de producción que tenía que estar atornillando así nada más, ¿no? Y cuando sale, pues sigue atornillando, atornilla hasta botones, ¿no? Todo estaba ya completamente automatizado el tipo, ¿no? Entonces, eso fue lo que se comenzó a vivir en ese entonces. Si uno no sabía hacer un movimiento tan simple, simplemente no se podría. Con el paso de los años, un siglo después, este tipo de movimientos repetitivos, que fue lo que hace Ford, lo que hace es que todo un proceso lo hace en pequeños pedacitos que sean muy simples para que no haya equivocación, ¿no? Los pedacitos simples ahora se han sustituido por robots, y entonces estas personas han salido del mercado, ¿no? Pero básicamente eso se lo debemos a Ford, porque simplemente convierte al hombre en un engrane en la cadena de producción, pues un engrane se puede cambiar por otra máquina y eso fue lo que ha sucedido. Aquí viene la Constitución de México, promulgada el 5 de febrero de 1917. Es también un hecho histórico muy interesante porque fue la primera constitución de la historia que incluyó los derechos sociales. La primera, fue revolucionaria.
Ustedes a lo mejor no tienen mucho conocimiento, pero la Revolución de México fue gestada porque había sido abolida de la esclavitud supuestamente un siglo antes, cuando la independencia. Sin embargo, la esclavitud existía todavía en México. Entonces eran sometidos tanto los obreros como los campesinos a una serie de trabajos extenuantes y muy mal remunerados. Entonces viene esta revuelta, tanto campesina como obrera, que se convierte en la revolución, y cuando ganan, ¿sí?, cuando ganan estas fuerzas, entonces plasman estas ideas en la Constitución mexicana, que debía de haber justicia social, ¿sí? Entonces es la primera Constitución que incluye los derechos sociales. Artículo 123, regula las relaciones laborales que no estaban reguladas en ningún lado, ¿sí? Y además de eso, otorga el derecho a la asociación sindical, que no existía. Ya se pueden organizar los sindicatos para buscar la mejora en las condiciones laborales, ¿sí? Pero sobre todo instituye la jornada de 8 horas de trabajo. Y dice la Constitución que los mexicanos tenemos derecho a trabajar 8 horas, a descansar 8 horas y a dormir 8 horas, ¿no? Nos divide el día en 8 horas, con un día de descanso obligatorio a la semana. No especifica cuál día, entonces puede ser cualquier día de la semana, puede ser el descanso obligatorio. Lo que se ha instituido es que sea el domingo, ¿sí?, que en general, pero ahora con los centros comerciales que abren los domingos, entonces hay gente que descansa el lunes, el martes o en cualquier otro día, ¿ok? Básicamente lo que sucede con la Constitución de México, si se dan cuenta, todos son reacciones a lo que estaba sucediendo en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa con Akio Morita? Akio Morita es el presidente de Sony. En 1954 crea el radio de transistores. Es un acontecimiento muy importante. Él se da cuenta después de la Segunda Guerra Mundial de que en cada casa hay un radio, y cuenta mi papá, bueno, contaba porque ya no nos acompaña, inclusive teníamos el radio allí en la casa, ¿no? Y nunca le quiso cambiar el tapiz, y tenía una mancha, ¿no? Una mancha donde estaba la bocina. Y dice, es que allí nos juntábamos todos los hermanos y pegábamos la oreja, ¿no? Y quedó manchado el tapiz. Entonces, la familia se juntaba a oír el radio. Y Akio Morita dijo, ¿y por qué hay un radio en cada casa? Se hizo esa pregunta, ¿no? La respuesta fue muy simple, pues por el volumen que tiene el radio. En aquel entonces se utilizaban los bulbos. Entonces dijo, ¿qué pasaría si yo logro disminuir el tamaño del radio para que cada quien tenga un radio? Fíjense la mentalidad, fíjense la mentalidad. Entonces va a Estados Unidos, a California, y resulta que se encuentra la patente del transistor, que el bulbo pues, había bulbos del tamaño de una botella, ¿no? ¿Sí? Eran unas cositas así, ¿no? Redonditas, cilindritos, y el transistor se convierte en una cosita más pequeña. Entonces compra la patente en California de los transistores, que nadie le había hecho caso, ¿sí? La produce en masa, como le enseñó Ford, ¿no? La puse en masa en Japón, y comienza a sacar el radio de transistores al mundo, ¿ok? Después vino toda la bola de demás inventos de Sony, todos enfocados, y ustedes visualicen todos los inventos de Sony, y van a darse cuenta cómo están todos enfocados a individualizar, ¿sí? Este radio de transistores, este el Walkman, están las videocámaras, están los reproductores de DVD, todo esto son individuales, todo va individualizando. Sony lo que dice, ¿por qué voy a vender una sola televisión o un solo radio o un solo tocadiscos en una familia? Si la familia tiene 7 elementos, pues vendo 7, ¿no? Entonces lo que hace Sony, ese es su pensamiento. Entonces, transforma al hombre en un consumidor. Fíjense cómo se va transformando el hombre conforme va pasando el tiempo. La visión de cada uno de los empresarios va cambiando completamente la visión del hombre, liberándolo de su papel de medio de producción. Ya no es medio de producción, ahora ya es un consumidor. Pero lejos de liberarlo, lo esclaviza el dinero. Porque si no tengo dinero, simplemente no puedo consumir.
todos los deseos de la industria, todo lo que nos están diciendo en la televisión, en los medios, no los puedo satisfacer. ¿Por qué? Porque me falta el dinero, ¿no? Entonces lo esclaviza otra vez. En lugar de liberarlo, lo vuelve a esclavizar. Continuamos. En 1970 se promulga la Ley Federal del Trabajo en México, que es otra vuelta, una ley de trabajo completamente revolucionaria, ¿sí? ¿Qué regula? Regula el trabajo de las mujeres y de los menores, que no estaba regulado antes. Las normas de seguridad y higiene que no existían, ¿ok? De capacitación, tampoco se da capacitación antes de eso. De riesgos de trabajo y los derechos habitacionales de los trabajadores. En México tenemos un instituto que se llama el Infonavit, Instituto de Fomento de Vivienda para los Trabajadores. Entonces, se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social. Básicamente son institutos tripartitas. Una parte la da el gobierno de México, otra parte da el patrón y otra parte da el trabajador. Entonces se junta una bolsa y por lo tanto se puede tener un instituto del Seguro Social, el cual brinda tanto lo que son los servicios de salud, como también brinda las pensiones, ¿sí? Y brinda también servicios como de hospitalización y también brinda servicios como de guarderías, ¿no? Todo ese tipo de cosas es lo que hace el Seguro Social. Y también tenemos por otro lado el Infonavit, que lo que hacía en aquel entonces, el modelo que sacaron fue crear unidades habitacionales, unidades habitacionales con lo que uno iba ahorrando, podía uno tener acceso a ese crédito mediante una rifa, que en aquel entonces hacía, que después se comenzó a mañar y tenía uno que dar dinero para poder ganar la rifa, ¿no? En el sorteo y después le iban descontando de su sueldo automáticamente la mensualidad de su hipoteca, ¿no? En el año 2000 se liberó esto del Infonavit y ahora cualquiera puede construir una casa, pedir un préstamo Infonavit, un crédito Infonavit y con el mismo sistema, pero se liberaron del sistema de los sorteos. Entonces, esta ley fue completamente revolucionaria y sobre todo en esta parte, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Es decir, se está repartiendo de todo lo que se reparte de utilidades, el 10% va directamente al trabajador, ¿sí? Y se divide en dos secciones, ustedes los controles lo deben saber, pero se los voy a comentar así rápidamente, ¿no? La mitad de ese ingreso es para pues se divide en la cantidad de sueldo que tienen, de otra mitad entre la cantidad de trabajadores, ¿no? Para que no solamente los que ganen mucho ganen tanto, ¿no? Entonces, es como se reparte, así más o menos como está. Fue revolucionaria esta ley en 1970 y claro que ayudó mucho a las relaciones obrero-patronales. Fíjense cómo van las leyes combatiendo un poquito lo que está sucediendo en la realidad. Es decir, la realidad está haciendo que el trabajo sea, mejor dicho, la realidad está haciendo que las personas se cosifiquen y la ley va haciendo que las personas vuelvan a su dignidad, ¿sí? Hay un contrapeso entre las leyes y la realidad económica. ¿Qué sucede? Sergey Brin, ¿ok?, junto con Larry Page fundó Google en 1996. Todo el mundo conoce Google, ¿no?, que es un buscador, y Google Maps son las dos aplicaciones más grandes. Dice, vislumbró el valor de la información a través de sus aplicaciones gratuitas. Extrae datos de los usuarios y luego los vende. Estos dos señores, Larry Page y Sergey Brin, se conocieron en MIT en un posgrado que se llama minería de datos, data mining. Es decir, así como se extrae de la tierra los minerales, se extrae de la información datos y esos datos ellos después los venden. Entonces, cada vez que nosotros gratuitamente estamos utilizando algunas de sus aplicaciones, la que ustedes quieran, cualquiera, ellos comienzan inmediatamente a ver cuáles son nuestros hábitos, qué es lo que buscamos, hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces esos datos los extraen, los venden y automáticamente esas compañías nos comienzan a ofrecer productos, ¿sí? Si se dan cuenta que yo estoy continuamente viendo videos de música, entonces repentinamente comienzan a aparecer anuncios de música y de videos, ¿sí? Así es como funciona. Si ven que constantemente me dirijo de un punto a otro,
me comienzan a ofrecer una serie de comercios que están en esos 2 puntos, ¿sí? Para que yo pueda también consumir. Es lo que hace básicamente Google. Entonces, no es gratuito, nos están cobrando. ¿Ok? Acuérdense, cuando uno paga, y espero que esto quede como lección, cuando ustedes cobren 2 veces, ¿no? Yo les decía, pero ¿cómo vas a cobrar 2 veces? Esa es la teoría del doble pago. Luego platicamos mucho esto, pero básicamente es esto. Yo llego y te cobro, oye Mauricio, me debes 1,000 pesos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te di una asesoría en contabilidad, ¿no? Entonces agarra la chequera, bueno, y me lo paga, que ya no existe eso, pero en fin, ¿no? Me paga un cheque. Entonces, y luego le pregunto, oye, ¿qué te ha parecido mi servicio? ¿No? Ahí está el doble pago. Ah, lo que pasa es que no cumpliste en esto o sí cumpliste aquello, me parece muy bien, taca, taca, y me está dando información. Ahí está el doble pago. ¿Ok? Entonces, cuando las empresas crecen, son cuando los directores de las empresas se juntan con los directores de las empresas y les cobran. Yo, por ejemplo, le dedico una semana de mi tiempo al mes a visitar a todos mis clientes y a cobrarles 2 veces. Les estoy cobrando 2 veces. Y así es como he logrado permanecer en el mercado. De otra forma ya me hubiera ido, ¿no? Porque nunca hubiera sabido qué es lo que ellos necesitaban. ¿Ok? Eso se le llama data mining. Y ¿qué es lo que sucede con él? Ahí están los datos de usuarios y los vende y convirtió al hombre en un objeto de consumo. Es decir, ahora a nosotros nos consumen. Así es. A nosotros nos consumen. Nosotros ya no consumimos, nos consumen a nosotros. Fíjense en cambio completamente estructural de concepto, ¿no? Ahora nos consumen, nos están extrayendo información. Así es como estamos ahorita. ¿Qué es lo triste del asunto? Aquí sucedió una cosa tristísima. Viene una reforma laboral en México en 1912 y regula lo siguiente, la subcontratación. ¿Qué es la subcontratación? Aquí en este hotel, ahorita tenemos ¿cuántos subcontratistas? Tenemos a los señores que están traduciendo, a los señores del sonido, a los señores de la cámara, ¿no? Son otros. Las señoritas están allá haciendo el front desk, son otros, ¿sí? Además de eso tenemos al hotel mismo que está subcontratado, ¿sí? Y todo hecho ¿por quién? Por UCSS América, ¿ok? ¿Quién está pagando las prestaciones de todas las personas? ¿USS América o quién? Todas las compañías que los contratan, ¿ok? Y si ahorita yo me pongo a preguntarle a este señor si trabaja todos los días, aún me dice no, nomás cuando hay chamba, ¿no? Entonces cuando hay trabajo vengo y me pagan. ¿Y cómo le pagan? Pues me pagan, ¿no? Oiga, ¿y el seguro social? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Y el Infonavit? No, pues no, porque yo cobro por honorarios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que el sistema de subcontratación, contratación eventual como el contrato a prueba o el de capacitación inicial, que antes no existía, el salario por hora, ¿sí? Con esta reforma los trabajadores pierden incentivos para trabajar en empresas. Y ahorita lo que estamos sufriendo o viviendo los papás de hijos entre 25 y 35 años es que son jóvenes que no quieren contratarse en ninguna empresa. No quieren, porque no hay ningún incentivo. Aquí en México con esa reforma laboral, pues si ya no tienen seguro social, ya no tienen Infonavit, ya les pagan por hora, pues entonces da lo mismo. Pues lo mismo le trabajo a uno que le trabajo al otro, ¿no? Si me van a pagar por horas, entonces ¿para qué me contrato con alguien? Pues ando brincando, haciendo trabajitos eventuales, ¿no? Los famosos roomies, ¿sí saben lo que es eso, no? Que se juntan varios muchachos en un departamento, entre todos prorratean las rentas, y ya. Viven en comunas como los hippies, ¿no?
Algo así está pasando. Entonces, ya no usan coche, unos usan Uber, otros usan bicicleta, otros se van a pie porque sale muy caro, entonces mejor me voy a pie, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viviendo ahorita. Al ser objetos de consumo, automáticamente están desincentivados y ya no tienen ninguna intención ni de tener hijos. ¿Para qué tengo hijos? ¿Para que vengan a sufrir este mundo de lágrimas? ¿Qué caso tiene? No hay chamba, no hay prestación, no hay ningún futuro para nosotros. Fíjense lo que está sucediendo, ¿eh? Quiero que vean cuál es la realidad que estamos pasando ahora, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se estableció ahora? ¿Qué es lo que estamos establecido ahora? Ahora se le llama a eso la cultura de la muerte, que podemos hablar de eso toda una sesión, ¿sí? Básicamente, ¿cuáles son los elementos de la cultura de la muerte? El primero es el consumismo, ¿sí? Compro, uso y tiro. Me caso, me divorcio, la mando al diablo y voy por otra, ¿no? ¿Sí? Ya no me sirve esta carrera, pues estudio otra, o a lo mejor ni estudio ninguna carrera. Ahora estoy con un amigo, lo uso, le saco algún provecho, no me sirve, me cambio por otra amistad, y así es como se la pasa. Ese es el consumismo lo que estamos viviendo ahorita, ¿sí? La cultura de usar y tirar, y se usan tanto en relaciones humanas, relaciones sexuales, cualquier tipo de relación interpersonal, es un uso y tire horrible. Segundo, la ecología. Hay una sobreexplotación de todo, de los mantos acuíferos, de la electricidad, de la atmósfera, de los recursos naturales, de todo, ¿sí? Es una cosa impresionante. El fracking ese famoso es una cosa escandalosa, ¿no? Es decir, romper la tierra, explotar por abajo para sacar el poquito de petróleo que haya, no importa que se contaminen los mantos acuíferos, es una cosa escandalosa lo que está sucediendo y nadie dice nada. En México se ha vendido el total del territorio nacional a mineras internacionales, total del territorio nacional, para ver si algún día explotan algo, llegan, talan bosques, alteran completamente el ecosistema con tal de sacar un gramito de oro, ¿no? Entonces es horrible lo que está sucediendo. ¿Y esto qué está pasando? Hay calentamiento global, quiera o no quiera Donald Trump, ¿no? Existe y está pasando cosas graves, los aguaceros que nos están cayendo, cosas por el estilo, en fuera de tiempo, está sucediendo acá. La cultura de la muerte también de la anticoncepción. Cuando yo era chiquito, me acuerdo que en 1970 el presidente Echeverría sacó una campaña que decía, la familia pequeña vive mejor. Mi padre tuvo 10 hermanos, mi madre tuvo 7 hermanos, yo tuve 5, ¿sí? Tengo 3 hijos y no tengo ningún nieto, ¿sí? Para este entonces mi mamá mi abuela ya tenía nietos, ¿sí? No tengo ni un nieto y yo no veo a ningún nieto en el futuro. Me decía ayer mi esposa, dice, estoy muy preocupada por mis nietos. Le digo, pues yo estoy preocupado, olvídate de qué va a pasar con ellos, pues vamos a tenerlos, ¿no? ¿De qué te preocupas? Preocúpate de problemas reales, ¿no? Yo no veo claro. ¿Por qué? Porque es una cultura que nos metieron desde 1970, tiene 50 años. 50 años. ¿Y cómo es que se ve actualmente? Aborto, ¿ok? Les voy a contar lo que pasa en la Ciudad de México. Primero dice, ten relaciones sexuales con quien quieras, ¿sí? Pero acuérdate de usar condón. No tienes dinero para el condón, no importa, en cualquier centro de salud te lo regalan. Okay. Te falló, ay, se me chispó. No importa. Va a cualquier centro de salud y gratuitamente te dan la píldora del siguiente día. Ay, estaba ocupado y no fui. No importa, no te preocupes. Tienes 3 meses para asesinar a tu hijo, ¿no? Ay, ching, se me pasó. No importa. Lo tienes gratis, ¿sí? Y te damos una beca por ser madre soltera. Fíjense, ¿sí? Fíjense cómo está todo distorsionado, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen para evitar tener más gente? Pues muy fácil, ¿no? El aborto. La promiscuidad, métete con quien quieras, el uso y tire, ¿no?
y la homosexualidad. ¿Han existido o no existido los homosexuales en el mundo? Desde tiempos de Jesucristo. Lean las cartas de San Pablo, ahí están, toda la vida han existido, ¿no? Pero ahora están bien vistos. ¡Oh! Ay de mí si se me ocurre decirle maricón, ¿no? Uy, hasta el bote puedo ir a dar. ¿Sí? Es tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque se está promoviendo. ¿Para qué se promueve? Pues para que no haya reproducción. Porque ya no pueden los gobiernos sostener a tanta gente. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que baje la población a como dé lugar. Lo están logrando. Vamos a ver ahorita ejemplos horribles al revés, ¿no? Y por último, la espiritualidad. ¿Qué es lo que sucede con la espiritualidad? Se está promoviendo el ateísmo. ¿Sí? Tú que eres, yo soy ateo, no sabe ni lo que es ser ateo, ¿no? ¿Crees en Dios? Un ateo diría, ¿qué es Dios? ¿No? Los que dicen ateos, no, yo no creo en Dios, tú sí crees, ¿verdad? Porque sabes lo que es Dios, ¿no? El ateo ni siquiera lo conoce. Segundo, el anticlericalismo. Los escándalos que vimos hace menos de un mes en Estados Unidos, en Chile y en Brasil, si mal no recuerdo, son espantosos. Estamos juzgando con ojos del siglo XXI acontecimientos que sucedieron hace 50 años. Hace 50 años. La forma que tenía el clero de actuar hace 50 años es distinta de la que tiene ahora. ¿Sí? Actualmente hay tolerancia cero. Se encuentra alguien que está cometiendo algún tipo de abuso, para afuera, ¿no? Hace 50 años, ¿qué decían? Según la parábola de la cizaña, decían, no. En la parábola de la cizaña, pues te crecía el trigo y la cizaña, y bien ¿cómo se llaman? Los labriegos se le dicen, oiga, pues vamos a quitar la cizaña, y dicen, no, porque capaz de que cortes el trigo, ¿no? Espérate. Entonces la política que se seguía en la misma, sacaban al sacerdote, le ponían una regañiza, ¿no? Y lo cambiaban de lugar y lo vigilaban a ver si no hacían lo mismo, pero pues el enfermo es enfermo y pues en todas partes. Entonces, después de 50 años se dan cuenta que no funciona, o se dieron cuenta hace mucho tiempo, ¿no? Pero ahora están juzgando con ojos de ahora, lo que sucedió hace 50 años, están haciendo un escándalo horrible, ¿para qué? Para destruir esas instituciones. ¿Por qué? Porque esas instituciones van en contra de la cultura de la muerte, ¿no? Van a favor de la vida. Y por último, la tecnología. La tecnología, ¿sí? Cada vez nos aísla más. Miren, señor. Ven. ¿Sí? ¿Ok? Eso es lo que sucede. De que estamos reunidos, cada quien con su aparatito, en otro mundo. ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos lleva la cultura de la muerte? A una realidad inhumana, que es la soledad. ¿Ok? Nosotros los humanos somos seres gregarios, que nos gusta estar en grupo. Por naturaleza somos gregarios. Y esta cultura de la muerte lo que hace es que nos disgrega y nos vuelve solitarios. ¿Sí? Lo que decían es, divide y vencerás, ¿no? Divide y vencerás. Entonces nos están dividiendo para podernos tener más a su servicio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está pasando. Ya queda claro cuál es el panorama, ¿no? Ahora, vamos a volver a analizar qué fue lo que pasó. ¿Ok? Primero, tenemos a Donald Trump. ¿Sí? Dice, Make America Great Again. ¿Ok? Vuelve a hacer grande a Norteamérica. Oposición de Trump a la inmigración ilegal, al libre comercio y al intervencionismo militar. No quiere nada de eso. ¿Sí? No quiere que ingresen ilegal a Estados Unidos, sin embargo está casada con una ilegal, él, su esposa. Estados Unidos ha crecido enormemente, 3 veces gracias a los inmigrantes que ha tenido. Es un país de inmigrantes, no existen los americanos como tal. Los mataron a todos en el siglo XVIII, mataron a todos los americanos, solamente quedan algunos en algunas reservaciones. No que el libre comercio, está creyendo que estamos todavía hace 3 siglos de que se puede sostener una economía localmente. Y por último, no quiere intervencionismo militar porque no quiere que sigan matando americanos, ¿no? Es decir, está tomando lo que la gente cree que debe de ser.
amplia cobertura de su campaña, más que todo por sus declaraciones fuera de lo políticamente incorrecto. Ustedes se acuerdan en la época de Trump, cuando estaba la campaña y hasta ahorita, que un tuit de Trump nos ponía a temblar. Ahorita ya se dan cuenta que pues es puro hablador, ¿no? Pues nomás dice y dice y dice, pero realmente no concreta. Entonces cada vez los tweets de Trump tienen menos valor desde el punto de vista noticioso, pero sin embargo así fue como ganó. Decía las cosas y las lanzaba al aire y todo el mundo, sí, estoy de acuerdo, y puras barbaridades, ¿no? Puras barbaridades. Y además, el uso espontáneo de las redes sociales, que hasta la fecha lo sigue haciendo él. Entonces, aquí es una cosa bien importante. Por un lado, va en contra de lo que ya estaba establecido y por otro lado, utiliza mucho los medios electrónicos. Emmanuel Macron. Macron se opone al tradicional dualismo izquierda y derecha. Entonces, se parece al presidente Echeverría que hicimos, nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, es lo que está diciendo Macron, ¿no? Entonces, se considera progresista, ¿quién sabe qué es eso? ¿Quién sabe qué es eso de progresista? Las clases a las que se enfrenta Europa son el riesgo terrorista y el desafío migratorio, pero aquí es al revés que Trump, porque resulta que las prácticas abortistas que nosotros estamos comenzando a sufrir acá, ellos ya están bien puestas y ahorita lo que no tienen son franceses, ¿sí? Están pagando para que se reproduzcan los franceses y lo que están haciendo están ingresando inmigrantes y aprovechan el sueldito, ¿no? Y se comienzan a reproducir. Entonces hay más inmigrantes que franceses, entonces que franceses nativos, ¿no? Entonces, él lo que dice es que hay un desafío migratorio, porque esa gente es la que ahorita está poblando Francia, ¿cómo le van a hacer para tenerla? ¿Cómo van a poder hacer para fusionar las culturas? Ese tipo de cosas, lo que está viendo, porque es un problema económico al final del día. Una economía sin gente no sirve, ¿no? Entonces, él ve, al contrario, una fortaleza que hay inmigración a Francia, y además de eso, quiere que Francia integre la economía mundial rechazando el proteccionismo. ¿Se dan cuenta? Exactamente al revés que Trump. Lo contrario. ¿Por qué? Porque la realidad francesa es distinta a la realidad americana. Entonces va también en contra del otro y también se utilizaron mucho los medios de comunicación de las redes sociales para que ganara. Y por último, tenemos aquí a Manuel Andrés López Obrador. Primero, amnistía para terminar con la violencia en el país. Nosotros estamos viviendo una época de terrorismo interno en el cual hay un montón de muertos, es una cosa espantosa, ¿no? La semana pasada se supo de 3 camiones frigoríficos cargados con cadáveres que estaban refrigerados, estacionados en distintos lugares de la ciudad de Guadalajara. Y resulta que el dueño era el Servicio Médico Forense de Jalisco, ¿no? Ah, caray, y hay 400 cadáveres ahí, conservados. Y en ese solo estado ha habido 4,000 desaparecidos, es decir, el 10% está en esos camiones, que se sepa. Y fue un tremendo escándalo, ¿no? Un tremendo escándalo. Y sale el Servicio Médico Forense y dice, pues, ¿qué querían que hiciera? ¿Cómo? Sí, dice, nomás tengo 54 lugares para meter cadáveres. Y la ley me la cambiaron. Anteriormente me daban permiso de incinerar los cadáveres, yo ahora los tengo que guardar como evidencia. ¿Dónde los pongo? ¿No? Entonces la solución que se me ocurrió fue pues alquilar camiones, cajas frigoríficas, ¿no? Meter ahí los cadáveres, pero como ya no caben en el estacionamiento, todos los ando ahí cambiando de lugar donde no me cobran, porque tampoco tengo dinero para andar pagando parking, ¿no? Y andan dando vueltas por todo el estado, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue que se dieron cuenta? Porque se descompuso uno de ellos y comenzó a apestar. Si no nos hubieran dado cuenta. Y hay 4,000 familias pidiendo que les digan dónde están sus deudos, y resulta que a la hora de abrir los trailers, ahí estaban. Pero los sistemas de información impiden decirlo, porque afectan las investigaciones.
¿Y cómo van a agarrar el cuerpo del delito y lo van a enterrar? Entonces quedan sin evidencia. Fíjense nada más la aberración, ¿no? La aberración. Bueno, el caso es que tenemos aquí una serie de muertos y desaparecidos impresionantes, ¿sí? Está escandalizado por 42 muchachos se murieron en Ayotzinapa y había otros 22,000 que nadie les hizo caso, ¿no? Entonces, hay muertos a cada rato, violencia, toda cosa, y todo lo primero que dice la población, ya estoy harta de la violencia, y el señor dice, ya, vamos a poner una amnistía para terminar con la violencia del país, es decir, los que mataron y se acabó, ¿no? Y no me acuerdo en qué país de Sudamérica fue en Colombia, ¿no? Que hicieron la amnistía, ¿no? De que sí fue Colombia con las FARC, ¿no? Y que al principio funcionó y después la gente no quiso que los juzgaran, ¿no? Una cosa iba allá. Entonces este hombre está diciendo algo así, no dice cómo, nomás dice qué va a hacer, pero no dice cómo. Entonces, segundo, derogar la reforma educativa. ¿Qué sucedió? Aquí en México hubo una reforma educativa en la cual anteriormente los maestros por el sindicato podían heredar su plaza a su hijo o a su conocido o a su amante o a quien fuera, ¿no? ¿Sí? Entonces se morían y su hijo o su amigo, lo que fuera, sería también maestro. Y no había forma de quitarlos de la plaza, una pesar de que fueran nefastos, que nunca fueran a dar clases, que no supieran enseñar, que fueran analfabetos, no importaba, ¿no? Porque tenían la plaza. Entonces la reforma educativa les dijo, ¿saben qué? Van a hacer exámenes y si cumplen con las características mínimas para poder enseñar, pues si continúan con su plaza. Y cada 3 años los vamos a examinar. Pero sacaron un examen del siglo XXI, ¿no? Que tenían que resolver pues, llenando el violos y no sé qué, una cosa muy sofisticada, ¿no? Y se lo dan a un maestro rural que no habla ni español. Pues un reprobadero espantoso, ¿no? Y se levantan en los pueblos indígenas, en Oaxaca, en Chiapas, todo eso, y se arma un relajo, ¿no? Entonces este señor dice, no vamos a detener la reforma educativa. En lugar de ajustarla, que se quite, ¿no? Que sigan con sus plazas y no vamos a quitarnos de problemas. Pues establecer un salario para jóvenes que no estudian ni trabajan. ¿Mis hijos van a tener sueldo? ¡Qué maravilla! No hacen nada porque dicen que, pues, ¿cómo? ¿No? Ah, pero así van a tener un sueldo. Fíjense, ¿sí? ¿Por qué a ellos son votos? Son votos. Muchas de las personas que votaron por él fue porque en el año 2000 instituyó una pensión para los adultos mayores. Todos los viejitos votan por él y la mamá le dice al hijo, oye, este señor me dio una pensión, vota por él, es bueno, ¿no? Y lo coercionan a uno, ¿no? No le dan de comer su molito y toda la cosa, si no vota uno, ¿no? Entonces ahora está atacando a los de abajo, ¿no? Y después tiene una frase bien interesante, dice, vamos a terminar con la mafia del poder. La mafia del poder son todos aquellos que no es él, ¿no? ¿Ok? Pero admitió a todos los políticos de otros partidos que solicitaron su ingreso a Morena. Todos los de la mafia del poder que ya no están amafiados, se vienen conmigo como independientes y vamos a formar nuestra propia mafia del poder, ¿no? Así en pocas palabras, fue lo que hizo, ¿no? Bien, coincidencias. Primero, manejan muy bien las redes sociales, ofrecen un cambio contundente, ¿sí? Van en contra de lo establecido, del establishment, prometen erradicar la pobreza y los jóvenes esperanzados son sus principales votantes. Básicamente es como están las 3 elecciones. Así es el esquema que estamos teniendo ahora. Como ustedes saben, siempre les leo el Evangelio, que es muy interesante el Evangelio de ayer. Fíjense, quiero que lo lean con mucha atención. Dice, en aquel tiempo Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, ¿sí? Y se lo hemos prohibido, porque no es de nuestro grupo, no es de nuestro partido, ¿no? ¿Ok? Ese no puede hacerlo, ¿ok? Fíjense. Jesús replicó, no se lo prohibáis, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. ¿Sí? No sé si sea mi amigo, pero mi enemigo no es, ¿no? ¿Ok? Pues el que no esté en contra de nosotros está a favor nuestro, ¿ok? Es la primera parte del Evangelio, esta, que tiene que ver con la parte política. Fíjense cómo el Evangelio siempre casa con lo que estamos viendo, ¿eh? Fíjense qué curioso, ¿sí? Dios siempre nos tiene una palabra adecuada a lo que está sucediendo en este momento. Fíjense,
Va la segunda parte del Evangelio, que es todavía más terrible, que muchas veces no lo entendemos, que dice, os aseguro que os aseguro que el que os dé de beber un vaso de agua es porque sois del Mesías, no quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran del cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. ¿Qué creen que le pase a ese? Se va a ahogar, ¿no? ¿Sí? Segundo, si tu mano es ocasión de pecado para ti, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al fuego eterno que no se extingue. Y si tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies al fuego eterno. Esta parte del Evangelio no se entiende, no se entiende, ¿no? No se entiende. ¿Qué es lo que quiere decir? Si para poder mejorar nuestra actitud tenemos que hacer algo que sea sumamente doloroso, hagámoslo. ¿Sí? Pero no por andarnos evitando el dolor, sigamos en la corrupción, corrompiendo nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma. Es lo que quiere decir esto. Entonces, cualquier cosa, es que no lo quiero hacer porque me va a doler, que porque me va a costar eso, no importa. Es más barato eso que continuar como estamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en la parte política? Va a haber muchos cambios muy dolorosos que nos van a pegar a todos, pero a lo mejor va a ser mejor eso que continuar como estamos. ¿Ok? Es lo que la segunda parte del Evangelio. Si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo. Más te va a entrar tuerto en el reino de los cielos que sea arrojado con los dos ojos al fuego eterno, donde el gusano que roe no muere y el fuego no se extingue. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Bien. Entonces vamos a concluir. Primero, los acontecimientos políticos nos indican que los pueblos no soportan más este modelo económico y quieren soluciones radicales. Soluciones radicales. No importa si son posibles, simplemente que sean radicales. ¿Ok? A nosotros nos toca ofrecer alternativas que permitan el progreso de todos. Está en nuestras manos. ¿Sí? Estamos en nuestras manos como individuos, como empresarios, ofrecer ese tipo de alternativas. ¿Ok? Pues muchas gracias. ¿Sí? ¿La anterior? Ahí está. ¿Sí? A ver el micrófono, ¿no? No, nada más era verla. Ah, verla. ¿Alguna pregunta? Perdón. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Observaciones? ¿No? Eso significa dos cosas. O no entendieron nada, ¿no? ¿Sí? O soy extremadamente claro, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Bueno, Hugo, te entregamos acá un diploma por tu participación, que ha sido maravillosa y muy instructiva e incluso muy espiritual para todos nosotros. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo en nombre de UCNCS. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, gracias, gracias. Gracias. La foto. Sí, aquí. A ver. Acá. Ah. Sí. Pluma, a ver. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.